es un privilegio, como siempre, que el Señor me permite poder compartir la palabra de Él. Así que hoy vamos a platicar de un paralelo que vamos a hacer entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Como se habrán dado cuenta, pues están puestas las mesas. Vamos a celebrar hoy la Cena del Pacto y vamos a tratar de caminar un poquito en relación a los dos corderos. Estos corderos estuvieron presentes en la Pascua y en la fiesta de los panes sin levadura y en la Cena del Nuevo Pacto. Y vamos a ir caminando intercaladamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para que no vayan a creer que la prédica está desordenada, solo para comentarlo. Bien, ¿cuál es el origen de la Pascua? Creo que todos lo hemos leído y lo sabemos. Y es cuando los israelitas eran esclavos en Egipto y su clamor llegó al Señor. Pero retrocedamos un poquito. Éxodo 12 nos habla cuando el Señor visitó a Abraham y le dio la promesa de un pueblo grande. También le dijo que serían llevados a tierra extraña y serían cautivos y viviendo en esclavitud por 400 años. Pero que después de eso, Él juzgaría a ese pueblo y lo sacaría de ahí con grandes riquezas. Pasó el tiempo. Efectivamente, por la hambruna se fueron a Egipto, Jacob, sus hijos y 70 personas que iban con él. Vivieron un tiempo en bonanza con el favor del faraón, pero posteriormente al cambio de faraón entraron en una esclavitud. Y se calcula que fueron esos 400 años de esclavitud, porque cuando salieron se habían cumplido 430 años. El Señor menciona que escuchó el clamor del pueblo. ¿Ustedes creen que el Señor había escuchado el clamor del pueblo desde el primer día de esclavitud? Absolutamente, pero no era el tiempo. El tiempo ya había sido establecido desde el inicio cuando se lo dijo a Abraham. E iban a ser 400 años. Por lo tanto, cuando llegó ese tiempo, era el tiempo en el que el Señor tenía establecido desde antes para la liberación. El Señor le manda a Moisés para liberarlo, lo levanta. Moisés se sentía totalmente incapaz e inútil, se consideraba él un tartamudo y lo envía a Faraón, y a través de Dios y el poder que Dios ejerció y utilizó a Moisés y a Aarón como instrumentos, llegaron esas 10 plagas que todos hemos conocido. Pero la última plaga consistía en que el ángel de la muerte pasaría por las casas de todo Egipto y tomaría la vida del primogénito, no solo de los primogénitos hombres, sino también de los animales. Y la única forma que había para evitar que esa calamidad sucediera en cada una de las familias era simplemente obedecer las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés y a Aarón. El Señor le habla a Moisés y a Aarón y les dice: este será el primer día de los meses. Y en el día 10 tomarán un cordero macho sin defecto, cada familia, uno por familia. De esa manera lo tendrán, y en el día 14 van a sacrificar el cordero y van a poner la sangre del cordero en los postes de las puertas, en el dintel de la puerta. Y cuando el ángel pase, no entrará la muerte a esa casa. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Estaba en incertidumbre, veían los prodigios del Señor a través de las plagas. Y cuando Moisés y Aarón le dijeron a todo el pueblo: hagan esto, inevitablemente la noticia se tuvo que haber esparcido a los casi 2 millones de personas que habían ahí, y decidieron cada familia obedecer. ¿Cuántos de los judíos no obedecieron? No lo menciona la palabra, pero es muy probable que no hayan creído. ¿Y cuántos de los egipcios creyeron? Varios creyeron, porque la misma palabra habla que extranjeros se fueron juntamente con los judíos cuando fueron llevados al desierto. De tal manera
que en el momento que ese cordero fue sacrificado el día 14, ahí se tomó la vida de un inocente por la vida del primogénito. Y vamos viendo la imagen de un inocente por la vida de otro. Aquí en este caso fue el inocente, era un cordero en representación del sacrificio y del pago por la muerte, por la vida de esa persona. Pero vamos viendo que ese mismo día que se celebró la Pascua, el Señor también estableció el inicio de la fiesta de los panes sin levadura, esa misma tarde. De tal manera que el cordero se tenía que comer totalmente, no podía dejarse nada. Y se debía comer con panes sin levadura y hierbas amargas. De tal manera que cuando vamos al cordero, que es figura de Cristo, y Cristo es la palabra de Dios, y la indicación es que debe comerse todo sin dejar nada para el día siguiente. Para nosotros, hermanos, la palabra de Dios es el pan de vida diario, el que debemos de comer. Jesús, el Cordero de Dios, Jesús, la palabra, nuestro alimento, es una práctica que debemos de tener constante. No una vez en cuando, no un versículo que me llega a mí por internet o por un WhatsApp, no un pasaje bonito que me presentaron por ahí en un devocional. No, mis hermanos, la palabra del Señor es una riqueza impresionante. Tiene una variedad de verdades y hermosuras que es un deleite podérsela comer, recibirla. Miren, somos nosotros, igual que esos judíos en Egipto, con la necesidad de comerse el cordero completo para poder salir en libertad. Tanto es así que la palabra del Señor para nosotros debe ser como ese cordero que nos va a sacar de la esclavitud y nos lleva a la verdad. Esa verdad, esa libertad que nos da día a día. El recordar lo que el Señor dice y ponerlo en práctica, por supuesto. Juan el Bautista señaló a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Relaciona a Jesús con Cordero. Y estamos viendo el Cordero del Antiguo Testamento y estamos viendo a Jesucristo como el Cordero de Dios que se presenta a los judíos también. En el caso del Antiguo Testamento, el Cordero que se sacrificaba por el pecado del pueblo una vez al año en la fiesta de la expiación, solamente cubría el pecado. Juan declara: Jesús es el que quita, no lo cubre. Cubrir el pecado representaba solo taparlo durante un año, quitarlo durante un año. Pero Jesucristo lo quita de una sola vez y para siempre. Mientras se comía el cordero con esos panes sin levadura, esa misma noche también se iniciaba la fiesta de los panes sin levadura, como les decía. Éxodo 12:8 nos dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esas instrucciones dadas por el Señor eran muy precisas. Y ahora vamos viendo los panes sin levadura, cómo inicia esa fiesta, y debía comerse panes sin levadura durante 7 días. Esa fiesta duraba 7 días. 7 es el número del Señor, 7 nos habla de perfección y plenitud. El Señor es perfecto y es pleno. Por lo tanto, reitero, la palabra de Dios debe ser nuestro alimento todos los días. Así como comemos nosotros la comida 3 veces diarias, si no más, ¿verdad? Si no más. De igual manera necesitamos comer la palabra del Señor todos los días y no 3 veces diarias. Yo diría que suficiente como para leerla, pero también para meditar en ella. Mateo 4:4 nos dice que Él respondió y dijo: escrito está,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue la respuesta de Jesucristo ante la tentación que Satanás le hizo. El pan representa a Cristo y la levadura representa al pecado. La instrucción que el Señor había dado en el Antiguo Testamento es que no debía haber levadura en la masa con la que comían esos panes, pero tampoco debía haber levadura en las casas, de tal manera que esas casas debían estar libres de pecado. 1 Corintios 5:6 nos dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Jesús está haciendo esa advertencia y esa declaración de que debemos de tener cuidado de lo que la levadura representa. Y digo representa porque no es esa especie que se utiliza para leudar la masa del pan, sino lo que representa es la iniquidad, el pecado, la rebelión, la necedad, la desobediencia. Por tal manera de que Jesús, al hablar sobre la levadura, Él advierte de los diferentes tipos de levadura que existen, y digo algunos, y vamos a platicar de algunos de ellos, pero cada uno necesita reconocer, entender, examinar, escudriñar qué levadura hay en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestras actitudes, en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer, que no es agradable al Señor, que está leudando nuestra propia masa del corazón. Y advierte de la levadura de los fariseos. En Mateo 16:6 dice: y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en Mateo 16:12 nos habla: entonces entendieron, y estos fueron sus discípulos, porque al principio no habían entendido de qué levadura les estaba hablando. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Les cayó el 20, ¿verdad? Porque Jesús así les ayudó a que lo entendieran. Sino que de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Esas enseñanzas, esa doctrina, esa forma de que se comportaban ellos. Y vamos a ver algunas de esas maneras que los fariseos y los saduceos se manejaban en ese entonces. Manejaban falsas enseñanzas establecidas por ellos, de tal manera que no eran la verdad de la palabra del Señor ni estaban en la ley. Ellos eran aquellos que se consideraban de que por sus propias justicias alcanzaban la santidad y se consideraban superiores a todos los demás. Sus corazones eran sumamente duros. Ellos no podían ver la verdad y no podían ver a Jesús como el Mesías que había venido para liberar a todo el pueblo. Pero la dureza de sus corazones no permitió que la verdad de Cristo y la libertad que Cristo les traía la pudieran recibir. Manejaban un legalismo extremo. El día de reposo era un legalismo extremo. Jesús hizo muchos milagros el día de reposo y buscaban condenarlos precisamente por hacerlo en el día de reposo. Un legalismo que no miraban el beneficio del milagro, sino solo miraban el quebrantamiento de un concepto de ley que ellos tenían. Ellos imponían cargas sumamente difíciles. Pero lo interesante de esto es que estos fariseos imponían cargas que ellos no estaban dispuestos a llevar. Qué fácil es ponerle cargas a otros, pero yo voy montado en el burro, como decimos aquí, ¿verdad? O montado en la carreta, y otros que jalen la carreta. Esa era la actitud de ellos. Ellos tenían una forma de dominar sobre el pueblo para obtener su propio beneficio y su propia comodidad. Ellos tenían una búsqueda de intereses propios. Ellos buscaban solo su interés, el poder, posición, el dinero del templo. Ellos manejaban ese deseo de querer tener más, pero su apariencia
Era una apariencia de religiosidad, de que ellos son los fariseos, ellos son los que tienen la ley, ellos son los que ministran en el templo. Y era una total y completa mentira, era un engaño en general. Pero también Jesús denuncia la levadura de los saduceos. Y esta levadura de los saduceos manejaban falsas enseñanzas. Y las falsas enseñanzas de los saduceos es que corrompían la fe genuina. El pueblo tenía una fe, pero eran manejados, manipulados y engañados, tanto por los fariseos como por los saduceos. Los saduceos eran escépticos. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Había un escepticismo y una cerrazón en su corazón que no les permitía ver a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida y la resurrección. Estaban totalmente ciegos y cerrados en ese sentido. Su enfoque era eminentemente materialista. Esas ventajas terrenales, la posición social, el control del templo, yo no sé si el día de hoy vemos algo parecido en nuestro medio, ¿verdad? Ese querer manejar las cosas a su manera, poder controlar todo el poderío, el dinero, las decisiones, etc. Ellos rechazaban por completo la divinidad de Jesús. A Jesús como el Hijo de Dios, Jesús el que había venido para liberarlos. A ellos, por ser judíos, porque la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. De tal manera que ellos eran los que venían a recibir el mensaje de salvación. Por consiguiente, el plan de Dios era que los judíos primeramente recibieran la salvación para luego llegar a los gentiles. Pero el pueblo de Dios, el que se supone que era el pueblo de Dios, rechazó. Dijo no. Juan 7, 16, 18, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús está declarando claramente de que él venía del Padre, el Hijo de Dios. De esa manera confrontaba fuertemente a los saduceos, diciendo: miren, yo no vengo por mis propias fuerzas ni por mi propia manera de hacer. Yo vengo porque el Padre me envió y todo lo que yo hago estoy sujeto 100% al Padre. Lo que el Padre me dice, yo lo digo. Está hablando de la divinidad del Padre y de la divinidad de Jesucristo. Por lo tanto, él no hablaba por su propia cuenta. Y dice, el que habla por su propia cuenta, y ahí está señalando a los saduceos, su propia gloria busca. Y eso es lo que ellos buscaban siempre, su propia gloria. Veamos algunos tipos de levadura. Una de ellas es la justificación por obras. Es tan común ver eso. Porque soy bueno, porque hago muchas obras, porque ayudo, porque regalo, porque doy, con eso ya estoy tranquilo, estoy satisfecho, calmo mi conciencia. Y el famoso dicho que se escucha muchas veces es que cuando una persona hace algo, otro viene y le dice: ya te ganaste el cielo. ¿Lo han escuchado? ¡Qué engaño! Hay un engaño total. Eso de querer la salvación por lo que hacemos, miren, esa es una cerrazón de mente y de corazón, porque el único que puede darnos la salvación es Jesucristo por sus propios méritos en la cruz, no por los nuestros. Nada de lo que yo haga puede impresionarlo. Absolutamente nada de lo que yo haga puede impresionar al Padre. Si somos presentados ante el Padre, es porque el Padre está agradado y complacido en su Hijo Jesucristo y que con Él vamos nosotros, por lo tanto Él se complace en nosotros.
por haber recibido en nuestro corazón la obra de Jesucristo, su Hijo. Eso tiene que quebrar por completo el concepto de querer ser justificado por obras. Mateo 23, 25, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Fuerte la palabra, ¿verdad? Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Sacó la radiografía de ellos de una manera clarísima. Otro tipo de levadura son las doctrinas y tradiciones de hombres. Y eso lo vemos con mucha frecuencia en nosotros. Por ejemplo, Latinoamérica, Guatemala es un país de muchas tradiciones. Y no solo tradiciones culturales, sino también tradiciones religiosas. Y muchas veces las personas se aferran tanto a la tradición que consideran que con cumplir la tradición ya están bien. Y están tranquilos y se sienten satisfechos, lo cual no es así. Mateo 15, 8, 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Una tradición, ya sea cultural o religiosa, no es ni más ni menos que un mandamiento de hombre. Por lo tanto, quienes creen y viven bajo ese concepto, los labios que pretenden mostrar una cierta religiosidad no honran al Señor de ninguna manera. El Señor denuncia también la levadura de Herodes. Marcos 8:15, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Herodes y esa levadura que el Señor denuncia representa la hipocresía. Un estilo de vida inmoral, como Herodes tenía, el afán de poder político y una total y completa incredulidad en lo que Dios y Jesucristo podían hacer. Por lo tanto, hermanos, toda levadura, estas que mencioné y otras más, y las que cada uno de nosotros pueda descubrir en su propio corazón, no es ni más ni menos que hipocresía. Creo que necesitamos escudriñarnos. Creo que necesitamos revisar continuamente nuestra mente, nuestro corazón, cómo nuestras decisiones están siendo tomadas, bajo qué justificaciones. Y si lo estamos haciendo conforme lo que dice el Señor o conforme mis propios criterios y mis propios deseos. Lucas 12:1, el Señor dice, en esto, juntándose por millares la multitud, qué belleza, millares estaban escuchando al Señor. Tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Frente a esos millares de personas viene Jesús, le dice, los fariseos son unos hipócritas. Y los denuncia frente a todos ellos, esperando que la gente que estaba escuchándole destapara sus oídos, abriera sus ojos y pudieran darse cuenta de eso. Por lo tanto, las instrucciones que Dios dio, y vuelvo al Antiguo Testamento, esas instrucciones dadas a Moisés hablan de fe, de obediencia y de actitud. Fe, obediencia y actitud representan que oigo, creo, obedezco y me mantengo en lo que el Señor dice. Y el resultado de la obediencia fue la liberación del pueblo. Para nosotros, hermanos, el resultado de la fe, la obediencia y mantener una actitud constante de acuerdo a los principios y la palabra de Dios, de acuerdo al testimonio de hijos de Dios, es libertad. No caemos bajo esclavitudes de ningún tipo, ni del pecado, ni de la codicia, ni de la soberbia, ni del orgullo. Celebrar la Pascua cada año era una ordenanza dada por el Señor. Les recordaba a Israel cómo Dios los había liberado con mano poderosa de Egipto y de la esclavitud.
había que recordar. Dios dio la indicación a Moisés que cada vez que celebrara la Pascua y los hijos le preguntaran a los padres por qué estamos haciendo esto, los padres tenían la responsabilidad de contarle a sus hijos cómo Dios, con mano poderosa, los había sacado de la esclavitud de Egipto. De tal manera que esa era la razón principal de la celebración de la Pascua. Y esa celebración se llevó a cabo durante miles de años. Y en Éxodo 13:14 dice, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, el Señor nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Estaban transmitiendo a la siguiente generación una verdad y una realidad de lo que había sucedido con tal que no olvidaran. Prestémosle atención a esto, no olvidaran, era un constante recordatorio. Ahora vamos a ver un pequeño cuadro paralelo de lo que Dios hizo en el libro de Éxodo, que nos lo narra en la liberación, de Israel y la obra que Jesucristo hizo en nosotros. Dios liberó a Israel del faraón y a nosotros nos liberó de Satanás. Los liberó de Egipto y a nosotros nos sacó del mundo. Israel estaba esclavo, sin posibilidad de salir y condenado a morir ahí. Si Dios no lo sacaba, ellos no podían hacerlo. De tal manera que igual hoy la humanidad es esclava sin posibilidad de salir del poder de las tinieblas y está condenada a muerte. Si Jesucristo no nos libera, estaríamos ahí. El sacrificio de un cordero para sustituir la vida del primogénito. Eso sucedió en el Éxodo. Y en el caso de la obra de Cristo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y muere como sustituto de mí, de ti, porque éramos y seguimos pecando. Éramos pecadores y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense qué interesante. El Cordero del Antiguo Testamento salvó la vida del primogénito. Y nosotros, aquí y ahora, antes de recibir a Jesucristo, no es que haya salvado nuestra vida física. Estábamos muertos espiritualmente y nos dio vida. De tal manera que el cordero debía ser comido total y completamente. Y nosotros hoy en Cristo, la palabra de Jesús debe ser comida. Lo vuelvo a repetir, su naturaleza transforma nuestra naturaleza. Ese pan de vida que nosotros tomamos, leemos, compartimos, lo vamos a hacer también dentro de un momento en nuestras mesas con la celebración de la cena del pacto. Esa palabra transforma. Jesucristo entra en nuestros corazones y su esencia, su naturaleza transforma la nuestra. En ese caso tenía que comer el pan sin levadura y nosotros, que Jesús es el pan de vida, y comer la palabra sin ideas legalistas, sin prejuicios ni hipocresía y sin ajustarla a nuestros propios intereses. Esto es importante. La palabra no puede ser manejada a mi gusto y antojo. La palabra tiene que ser revelada única y exclusivamente por el Espíritu Santo y confirmada por lo que los textos y la Escritura dicen. No yo, mi corazón es perverso y engañoso y quiero manejar las cosas a mi manera, a mis antojos. La sangre del cordero puesta sobre el dintel y postes de la casa fue la instrucción que hicieron los judíos. En este caso, la sangre de Jesús es el testimonio ante el Padre. Jesús derramó su sangre en la cruz. Llevó su sangre pura, perfecta, sin mancha, ante el trono de la gracia, ante el Padre, y al Padre le pareció agradable, sacrificio acepto a Él. De tal manera que ese sacrificio nos lo imputó a nosotros que hemos creído en Jesucristo. Lo recibimos por lo que Él nos dio. Y es la marca de su sangre en nuestros corazones. El Espíritu Santo viene a nosotros y sella nuestros corazones. Y lo hemos recibido y lo hemos tenido porque hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor.
En la liberación de Israel salieron de Egipto y a nosotros el Señor nos sacó del poder de las tinieblas, del estilo del mundo, y fuimos trasladados al reino de Dios. Ellos atravesaron el Mar Rojo. En Cristo hemos sido bautizados, hemos muerto, hemos sido sepultados y resucitados en Cristo en una nueva vida. Esa es la representación del bautismo en agua para nosotros. Y recibir la ley del Dios en el monte Sinaí, para nosotros en Pentecostés recibimos el Espíritu Santo. Y Él escribe las leyes en nuestros corazones. No es que estaban las tablas, no es que eran los sacerdotes y los levitas los que tenían que enseñar al pueblo. En nosotros tenemos el enorme y grandísimo privilegio que es el Espíritu Santo mismo, el que nos lleva y nos conduce a toda verdad. Ahora nos regresamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Nosotros, hermanos, tenemos un mejor pacto establecido con mejores promesas que el que tuvo el pueblo de Israel en Egipto. Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Las promesas de Jesucristo son plenas, perfectas. Y Jesucristo es nuestra Pascua, el Cordero de Dios sacrificado en esa cruz. Él es nuestra Pascua. Y en 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Nosotros, nuestro corazón, el Señor está hablando que hay una especie de masa. Es una analogía la que está haciendo. Que nuestro corazón es masa, sin levadura como sois. Y somos sin levadura porque Jesucristo, que es nuestra Pascua, lo dice aquí, fue sacrificado por nosotros cuando era yo el que merecía estar subido en esa cruz. Por lo tanto, hermanos, no celebramos la Pascua como la celebraban en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la instrucción del Señor era: celébrenla cada año para que recuerden de dónde lo sacó el Señor. Nosotros, mis hermanos, conmemoramos el sacrificio de Jesucristo en la cruz cada vez que nosotros compartimos la palabra, cada vez que nos reunimos 2 o 3 y hablamos de la palabra del Señor, cada vez que yo abro mi Biblia y me pongo a leer la palabra. Estoy conmemorando, estoy recordando, de tal manera que el problema que tenemos los seres humanos de ser tan olvidadizos sea quitado poco a poco. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y esto lo hizo de una vez y para siempre. Ahora, en la cena del pacto que Jesucristo tuvo juntamente con sus discípulos, ahí habían 2 corderos. En esa última celebración, sus discípulos y Jesucristo comieron el cordero que recordaba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Los mismos discípulos le preguntaron: maestro, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para celebrarla? Y Jesús da instrucciones de dónde y de qué forma debían encontrar la casa en la que se iban a reunir. Ellos hicieron la preparación de la Pascua, celebraron la Pascua de acuerdo a las instrucciones dadas por Moisés. Jesucristo estaba cumpliendo en ese momento las ordenanzas del Señor de acuerdo a la ley, porque aún no se había establecido un nuevo pacto. Y Jesús es el Cordero de Dios quien se comió en ese momento el Cordero de la Pascua. Toma el Cordero de la Pascua, toma toda la instrucción del Antiguo Testamento y Él la toma para sí y la come, y se vuelve en Él el nuevo pacto. Es como decir, todo esto ya quedó caduco. Ahora viene algo diferente, algo superior, algo nuevo, un sacrificio de una sola vez y para siempre. No más sacrificios cada año.
Jesús instauró el nuevo pacto en su carne, en su sangre. Cuando Él estaba con sus discípulos, tomó el pan y dijo, este es mi carne. Y tomó la copa del vino, dijo, este es mi sangre, que por vosotros es dado. Hebreos 10, 11, 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, muchas veces los mismos, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de una vez y para siempre. Ese es nuestro Señor. Yo creo que merece un aplauso, ¿no? El Señor en su fidelidad nos trajo hasta aquí. Y nos trae en esa enseñanza tan hermosa de recordar de dónde nos sacó. Y este es el momento de recordar nosotros, ya no la parte histórica del pueblo de Israel, sino nosotros, de dónde nos sacó a cada uno de nosotros. De la esclavitud, del cautiverio, de un lugar donde no podíamos salir por nosotros mismos, donde levantábamos un clamor constante sin saber qué estábamos pidiendo, pero en su gran bondad, en su gran misericordia, en su gran fidelidad, Jesucristo se apiadó de todos nosotros. Y en el momento que nuestro corazón y nuestra mente le dijo, sí, Señor, te necesito, Él no esperó que hiciéramos ningún sacrificio, Él no esperó que hiciéramos ningún ritual, simplemente nos tomó, nos trasladó del poder de las tinieblas a su reino amado, precioso del Señor. Gracias damos al Señor por ello. Antes de pasar a nuestras propias mesas, vamos a orar. Padre amado, cuán grande eres tú, cuán maravilloso eres tú. Tus designios, tus propósitos, tu obra, Señor, desde siempre lleva una secuencia tan perfecta, tan hermosa, que no escapa a ti, a tu control y a nada. Nuestras vidas, Señor, han estado pensadas en ti desde antes de la fundación del mundo. Nos has amado con amor eterno. Has entregado lo más grande, lo más valioso, lo más hermoso, tu Hijo primogénito, tu Hijo unigénito, por intercambio perfecto por nuestras propias vidas. Él le entregó su vida por la mía. Jesús, gracias. Gracias porque no escatimaste nada. Gracias porque nos has amado, nos has tratado con bondad, nos has tratado con misericordia. Nos has tratado, Padre, con una paciencia que yo admiro. En mi necedad, Señor, yo puedo ver tu paciencia. Y sigues obrando y sigues trabajando. Gracias. Gracias, como nuestro hermano Daniel decía hace un momento, nos da la gracia y la oportunidad de arrepentirnos. Gracias porque nos habla, Señor, de la importancia de tomar y celebrar esa cena del pacto con un corazón digno, con un corazón consciente de quién eres tú y lo que has hecho. Gracias. Gracias, Jesús. Permítenos poder compartir tu palabra y permítenos, Señor, seguir recibiendo de ti esa revelación y esa dirección. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.